del jueves. Vamos a buscar en la epístola a los Romanos, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Romanos, capítulo 1, versículos 8 al 15, ahí donde nos quedamos el domingo pasado. Vamos a ver qué nos dice el Señor ahí. Romanos, capítulo 1, versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para que mutuamente, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Damos gracias a Dios por tener una carta tan maravillosa como los Romanos. La diferencia que hay entre Romanos y Gálatas es que Gálatas, Pablo está defendiendo el Evangelio. Él está defendiendo el Evangelio de tantas mentiras como se habían introducido en la mente y en el corazón de muchos que querían llegar a Dios a través de sus propias obras. Entonces Pablo está usando el Evangelio para la defensa de la fe. Pero la epístola a los Romanos no es una defensa del Evangelio, sino que es una exposición del Evangelio. Es una explicación maravillosa del Evangelio, de ese Evangelio que nos cambia, de ese Evangelio que había transformado a Pablo y que lo había hecho ser una persona radicalmente diferente. Y mira, piensa un momento en esto. Vamos a suponer que yo te digo a ti que me ha atropellado un camión. Yo vengo aquí esta mañana y te digo, ¿sabes? El otro día crucé la carretera sin darme cuenta y tal, y entonces venía Manuel con el camión y me atropelló. Me pasó por encima todas las ruedas, 16 ruedas que lleva. ¿Cuántas ruedas lleva tu camión? 16. 16, mira, fíjate, es que me pasaron las 16 por encima. Y tú me ves aquí diciendo, Manuel me pasó con su camión, 16 ruedas pasaron por encima de mí. ¿Tú te lo creerías? 16 ruedas. Además iba el camión cargado. Cuidado. Claro que no. ¿Por qué no te lo vas a creer? Porque si hubieran pasado por a mí 16 ruedas, yo no estaría aquí. Ya me habría ido con el Señor directamente, o estaría con vendas hasta los párpados. Yo no puedo decir que una cosa grande, pesada, ha pasado por encima de mí y decir que todo sigue igual. De la misma manera, yo no puedo decir que el Evangelio ha llegado a mí, pero no hay ningún cambio. No se nota en nada. Eso no es verdad. Yo no puedo decir que el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, el Evangelio que transformó a Pablo, el Evangelio del Señor Jesucristo, ha pasado por encima de mí, ha entrado dentro de mí, ha llegado a mí, pero yo soy como siempre, el mismo de siempre. No, Señor. El Evangelio nos cambia, nos afecta, nos transforma y no volvemos a ser los mismos. Si me hubiera pillado a mí, Manuel, con el camión, yo no seguiría siendo el mismo. A lo mejor tenía que irme a silla de ruedas. A lo mejor tenía que quedarme toda mi vida en una cama. A lo mejor hubiera cambiado algo ya mi manera de ser, porque no sería el mismo. Y cuando el Evangelio, que es el poder de Dios, que es la dinamita de Dios, llega a nosotros, ese Evangelio nos tiene que cambiar sí o sí. Así que tú piensa, si tú no tienes ningún cambio, no hay Evangelio en tu vida. Piensa en esto. Vas al médico y el médico te dice que te tomes un tratamiento. El tratamiento consiste en unas inyecciones
dolorosas. Hay algunas inyecciones, yo no sé por qué, que duelen un montón. ¿Te han puesto a ti alguna? Que cuando pasa el líquido parece que está pasando por ahí un ejército por encima y son horribles. Y a mí me ha pasado eso. Yo estaba bastante enfermo y entonces tenía una gripe de esas de caballo y el médico me mandó esas inyecciones, pero cuando me pusieron la primera digo, ya no vengo más aquí. Esto duele que no veas, mejor no vengo. Cuando volví a trabajar la consulta y seguía con un trancazo, con una gripe fuerte, me dice el médico, oye, no, estoy más o menos igual. ¿Te estás poniendo esas inyecciones que te mandé? Sí, pues es en minúscula. Dice, eso no es así, ¿verdad? Si tú te estuvieras poniendo las inyecciones, tú no estarías como estás ahora. Tú no te estás tomando las inyecciones. Cuando nosotros creemos en el Evangelio y de verdad ese Evangelio nos es inyectado a nosotros, tenemos que mejorar. Sí o sí. Y si no mejoramos y seguimos igualmente enfermos, no hay Evangelio en nosotros. No te canses, no te engañes. El Evangelio nos cambia. A Pablo lo transformó de tal manera que siendo él un hombre de una religión que odiaba a Jesucristo, llegó a ser alguien que murió por Jesucristo, enamorado hasta las trancas de él. Y estuvimos viendo los primeros 7 versículos que Pablo por todas partes habla del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo. Doy gracias, dice, a mi Dios, mediante Jesucristo por todos vosotros. Pablo habla de Dios como alguien que le pertenece. No habla de Dios como alguien que es un extraño por ahí, un vecino por ahí, sino que dice es mi Dios. Mi Dios. Porque Pablo tenía el Evangelio, por decirlo de alguna manera, inyectado. Es más, no había ninguna distinción entre Pablo y el Evangelio. Porque Cristo y Pablo eran la misma persona. Él ya lo había dicho. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Y mira que Pablo, después de decir que él va a anunciar el Evangelio de Dios, la buena noticia de lo que Dios hace en las personas, eso es el Evangelio. El Evangelio no son guardar reglas, sino que es la buena noticia de lo que Dios hace en nosotros. Después de decir eso, él empieza dando gracias a Dios por la fe de los romanos. Lo primero que hace Pablo es alentar y animar a sus hermanos en Roma. Qué buena lección aprendemos aquí, ¿verdad? Que cuando alguien nos hace una comida, lo primero que decimos, ¡está sosa! Los manchegos somos así de saboríos. Siempre está soso para nosotros. Si algo está bien, no se le dice nada. Si algo está mal, eso no vale. El Evangelio cambia a las personas y nosotros empezamos a agradecer. Sed agradecidos. Y entonces Pablo comienza diciendo a los hermanos de Roma, qué bueno que vuestra fe se oye por todas partes. Se oye hablar de los cristianos de Roma, que a pesar de la persecución, a pesar de la inmoralidad con la gente que la gente vive allí, a pesar del odio, a pesar de todas las religiones paganas que hay, pero vosotros sois fieles a Dios. Y doy gracias a Dios por vosotros. Qué bueno es esto, ¿verdad? Dar gracias a Dios por los hermanos. Dar gracias a Dios por los hermanos de La Solana, por los hermanos de Manzanares, por los hermanos de Alcázar, por los hermanos hasta de Rumanía. Dar gracias a Dios por todos. Porque es Dios quien hace todas las cosas. Y Pablo empieza primero animando a los hermanos a que ellos testifiquen, mira, vuestra fe se conoce por todas partes se oye que los cristianos de Roma son fieles a Dios y proclaman el Evangelio. Y Pablo comienza dándole gracias a Dios por los hermanos respecto a vosotros. Y eso que no había estado nunca en Roma, por eso escribió la carta, porque nunca había estado. Testigo me es Dios, versículo 9, a quien sirvo en mi espíritu por el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mira lo que pasa con Pablo. Es una cosa tan extraña que la gente que no conoce al Señor no entiende nada de esto. ¿Cómo puede un hombre que no conoce de nada a los cristianos romanos, solamente de oídas, nunca había estado en Roma,
Él quería ir a predicar allí, él quería ir para compartir con ellos. Nunca había estado en Roma, pero él oraba por los hermanos de Roma constantemente. Señor, fortalécelos, cuídalos, bendícelos, que sean un testimonio allí, que tu palabra crezca. Pablo oraba por ellos. Nunca había estado con ellos, pero había oído de la fe de ellos y entonces oraba por ellos sin cesar, continuamente, orando por ellos a Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Lo que es orar por otros. Eso se llama interceder. Interceder es orar por otros para que otros sean bendecidos. Es una cosa que nosotros no solemos hacer mucho, porque estamos todo el tiempo pensando en nosotros mismos. Que me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo demás allá. Pero cuando alguien es cristiano y el Evangelio pasa por encima de ti, y el Evangelio te es inyectado a ti y por la fe te empieza a calar por los huesos, empieza a meterse dentro de ti el Evangelio. Entonces empiezas a pensar, en el mundo, aparte de que existir yo, existen otros también. Y lo mejor que puedo hacer por otros es orar por ellos. Está bien que podamos ayudar de otra manera, muy bien. Pero lo más grande, lo más importante que nosotros podemos hacer por un creyente, por una iglesia, ¿sabes tú qué es? Orar por ellos. Y Pablo lo hacía. Pablo dice, sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Vosotros no sois extraños para mí, sois muy cercanos a mí, aunque no he estado nunca, pero yo oro por vosotros, porque ese será su llamado, interceder por otros, orar por otros. Ojalá que nosotros hiciéramos eso, que orásemos por otros, por los hermanos de Tomelloso, por otros hermanos también. Ora por otros. Piensa que en el mundo, aparte de estar tú y tus problemas y tus cosas, o yo, hay también otras personas también que necesitan oración. Hace falta oración por tantos y tantos. Y por eso va a haber un encuentro de oración por la iglesia perseguida. ¿Por qué no vienes? Y oras también por los hermanos perseguidos, por ejemplo. El versículo 9 también nos sigue diciendo que Pablo dice: testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, predicando el Evangelio de su Hijo. Pablo pone a Dios por testigo de lo que está diciendo es la pura verdad. Poner a Dios por testigo es algo grave. Yo no puedo decirle a alguien, pongo a Dios por testigo, o el Señor sabe que yo he hecho esto, lo otro, lo demás allá. Eso es tomar el nombre de Dios en vano si vas a decir una mentira. Y entonces cuando alguien te dice, por favor, hermano, ora por esta situación que estoy pasando, por este proyecto que tenemos, este problema que hay, y tú dices, sí, yo voy a orar por ti, sí, el Señor sabe que voy a orar por ti, pero te olvidas de Él a los 25 segundos o 26 segundos, eso es tomar el nombre de Dios en mano. Pero Pablo dice, el Señor sabe, a ese mismo Dios a quien yo sirvo en mi espíritu, le sirvo de todo corazón, con toda sinceridad. Eso significa sirvo en mi espíritu. Yo no le sirvo a Dios solamente de una forma formal, que todos pueden ver. No sirvo a Dios solamente porque lo que el ojo ve, sino lo que el ojo no ve también sirvo a Dios. Sirvo a Dios en mi casa y en el trabajo y en el viaje y en la enfermedad y donde quiera que esté. Yo sirvo a Dios en mi espíritu y Dios lo sabe. No solamente lo que se ve, sino lo que no se ve. No solamente lo que los demás saben que yo hago por Dios, sino lo que, como dice Jesús, cuando des limosna a un pobre, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, para que Dios te recompense. No hagas tocar trompeta, porque servimos a Dios siempre, en cualquier momento. Y Pablo lo dice así, a quien sirvo mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Dice el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Mira lo que estaba orando Pablo. Pablo quería ir a Roma, pero no podía ir, porque le surgieron un montón de problemas. Ahora mencionaremos algunos. Pero Pablo oraba porque amaba a los hermanos de Roma. ¿Y cuándo voy a conocer yo a los hermanos de Roma? Que no puedo ir. Pero oro a Dios para que Él me conceda un próspero viaje, para que yo pueda ir a vosotros, porque Él quería estar con ellos, como el enamorado quiere estar con la enamorada, como el padre quiere ver a su hijo que tanto tiempo está que no lo ve, o como el hijo quiere ver a sus padres porque hace ya años o algunos años que no los ve y entonces quiere ir. Entonces Pablo dice que está orando a Dios porque quiere ir a Roma a ver a sus hermanos y a llevarles también bendición, pero no solamente llevarles, sino también tener de ellos. Dice el versículo 11, deseo veros
para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para que mutuamente seamos confortados en la fe. Pablo quiere ir a Roma, pero no de visita turística. No para ver el Coliseo y tal, y ver los palacios de Roma y pasárselo bien por ahí. No, Pablo va con una misión. Él es un apóstol, un enviado del Señor. En su corazón están todas las iglesias cristianas. Y él quiere ir a Roma ¿para qué? Para bendecirles. ¡Ay, Dios me ha bendecido a mí! Yo también quiero bendecir a otros. Pero es más, hermanos, yo quiero ir a vosotros para que vosotros me bendigáis a mí. Para que seamos confortados en la fe mutuamente. Para que tú y yo, unos a otros, nos edifiquemos. Y esto habla del gran corazón que Pablo tenía, porque como el Evangelio le había cambiado, el corazón de Pablo dista todo de ser orgulloso. Porque él nos dice, voy a ir a vosotros a Roma porque los pastores que tenéis seguramente no valen mucho y yo sí sé más. A mí Dios me ha hablado de una manera más extraordinaria. Tengo que ir yo allí yo sí os voy a dar a vosotros lo que necesitáis. Pues no. Pablo dice, no, yo quiero ir allí para confortaros en la fe, animaros en la fe, daros confort, consuelo, ánimo, fortaleza, sabiduría, lo necesario, los recursos de Dios, daros herramientas para servir al Señor y vosotros a mí también me ayudéis, porque yo os necesito. Yo no estoy sobrado. Yo no soy un millonario que voy repartiendo dinero, sino que yo también soy un pobre que necesita la ayuda de otros. Y soy también parte de la familia, yo también soy humano. Yo no soy Superman, yo no soy el Super Pablo, sino que soy Pablo solo, apóstol de Jesucristo. Y quiero que vosotros me tramitéis también vuestro confort, vuestro consuelo en el Señor. Qué bueno es eso, cuando podemos confortarnos mutuamente en la fe. Cuando podemos mutuamente animarnos en la fe, ayudarnos en la fe. El otro día la charla que tuvimos después del café, después de haber comido allí, fue bueno poder confortarnos en la fe, animarnos, mutuamente enseñarnos, recordarnos algo de la palabra de Dios para animarnos en la fe. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es mutuamente confortarse, animarse. Una persona que conozco hace años y que es un teólogo, le digo, oye, ¿cuándo vas a venir por la iglesia? No, yo no voy a ir por la iglesia. Y digo, ¿y por qué motivo? No, porque es que yo me aburro allí. ¿Qué me vais a enseñar vosotros? Igual que Pablo, ¿verdad? Exactamente igual que Pablo. Para confortaros en la fe que nos es común a vosotros y a mí, para que mutuamente nos confortéis. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo que uno aprende? Que cualquier creyente, aunque haya nacido de nuevo ayer, tiene cosas que enseñarme a mí. El más sencillo creyente, el creyente a veces que ni siquiera sabe leer, a veces enseña también con su conducta, con su ejemplo, con su vida. Todos podemos confortarnos mutuamente. No necesitamos ir a ningún seminario para eso. Lo único que tenemos que estar es en comunión con Dios. Pero entonces dice Pablo, para que mutuamente nos animemos en la fe, yo quiero traer mi don espiritual, ponerlo a vuestro servicio para edificación, y vosotros también que me ayudéis y que me animéis a mí. Eso es lo que hace un siervo de Dios. Un siervo de Dios pone sus dones a disposición de la iglesia, y la iglesia también le ayuda y le bendice a él y le edifica a él. Eso es una iglesia. Una iglesia es un lugar de edificación, de consuelo mutuo, de confort mutuo, de confort en la fe que nos es común a nosotros. Y aunque Pablo tenía muchos dones espirituales, por supuesto, y tenía mucha sabiduría de Dios para darles a ellos, pero Pablo también quiere recibir de ellos. Y qué bueno es esto, cuando en la iglesia podemos mutuamente exhortarnos. No significa que tengamos que tener una reunión especial para confortarnos mutuamente. Significa que al acabar el culto simplemente podemos confortarnos en la fe mutuamente, podemos animarnos unos a otros. Y sabes una cosa, una de las maneras que nosotros tenemos de animarnos unos a otros es apoyar la obra del Señor. Ahí tenemos un local que hemos alquilado, que estamos pagando
por milagro de Dios, en Socuéllamos. Y qué bueno poder ir a Socuéllamos y animar a los hermanos que están allí. A María Ángeles, a Daniela, a los hermanos que se congregan allí. Qué bueno es que nosotros podamos ir allí y confortarles en la fe, animarles en la fe, apoyar la obra del Señor allí. Porque a veces vienen personas que no son creyentes o personas que van de visita allí, y qué bueno sería que nosotros estuviésemos allí para recibirles, para darles una palabra. Hay algunas mujeres rumanas que hay allí, qué bueno sería que hubiera rumanos también, aunque está Daniela ahí, pero que también pudiesen hablar con ellos y exhortarles en la fe y animarles en la fe. Eso sería bueno. ¿Qué haces los domingos por la tarde? ¿Ver la película? ¿Ver el fútbol? ¿Pasear? ¿No sería más provechoso que usases tu presencia y tus dones para confortar a otros, para animar a otros? Pero no quiero, hermanos, dice el versículo 13, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Una de las cosas que me asombra del Evangelio es que el Evangelio no hace que una persona sea infalible. Porque mira, Pablo quería ir a Roma, pero Dios le dijo que no. Y llegó a Roma después, pero bueno, las cosas que le pasaron. Pues mira, que Pablo que tenía una relación tan especial con el Señor, y Pablo se equivocaba también. Sí, Señor. Porque el Evangelio te transforma, pero no te hace un ángel ni un santo. El Evangelio también te hace débil, eres débil. Y Pablo quería ir a Roma, pero Dios dijo, todavía no es el momento. Pablo quiso ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y después se fue para Macedonia porque el Señor le dijo, no, vas a ir para Macedonia. Entonces, Pablo y sus compañeros intentaban, para servir al Señor, hacer sus planes, pero a veces esos planes Dios los impedía. No pasa nada por eso. Dice, hasta ahora he sido estorbado. Yo quiero ir, hermanos, pero mira lo que pasa, que ruego a Dios que por la voluntad de Él, porque es la voluntad de Dios, no lo que yo quiero, pueda ir a vosotros. No se trata de que yo vaya por mi propia fuerza humana. Se trata de que el Señor me lleve allí para ser bendición para vosotros y yo también ser bendecido. Pero Pablo quería ir y Dios le dijo que no. Tenemos que aprender a que hay veces en las que Dios nos dice que no. Dios sabe más que nosotros, ¿no? ¿O no? ¿Sabe más Dios que nosotros? Es que a veces parece que nosotros sabemos más que Dios. Y decimos, por ahí tengo que entrar yo. Y Dios me dice que tienes la cabeza muy grande, que por ahí no entras tú. Que sí, que tengo que entrar. Pero no, Dios sabe mejor. Y entonces dice Pablo, yo estoy rogando a Dios para que por la voluntad de Él pueda ir. Pero hermanos, yo quise ir, pero he sido estorbado. ¿Qué estorbo es ese? No lo sabemos. Bueno, sí sabemos. Sabemos, en Hechos 19 lo dice, que se armó un alboroto muy grande cuando Pablo predicó, porque allí la gente en Éfeso empezaron a dejar los ídolos, a dejar los templos de Diana, de los efesios y todas estas cosas, y armaron allí una, lo encarcelaron, casi lo matan, en fin, que cuando él quería venir para España, porque Pablo quería venir para España pasando por Roma, él tenía ya su ruta, quería venir también aquí, quería pasar un tiempo en Roma y tal, eso, pero fue encarcelado, tuvo que apelar a César, lo metieron en la cárcel, pegaron una paliza, casi lo matan, lo dieron por muerto, le pasaron un montón de cosas, y luego en el viaje casi muere Pablo en un naufragio, le pasaron un montón de cosas, y uno dice, vamos a ver, pero si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Pues mira la vida de Pablo. Pablo es un creyente que solo sirve a Dios y le pasan un montón de cosas horribles. Y cuando cuenta Pablo todas las cosas que le pasan, se te abren las carnes, porque eran cosas duras. ¿Quieres que leamos algunas? Mira, en Primera de Corintios, por ejemplo, o Segunda de Corintios, mejor dicho, dice, por ejemplo, capítulo 6, versículo 5, cuando habla Pablo de su ministerio, me dice aquí, en azotes, en cárceles, en tumultos. Tumultos es un lío, un gran revuelo. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en angustias, en necesidades,
Versículo 5. En azotes, en cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, ciencia, longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como que no tienen nada, mas poseyéndolo todo. Ese era Pablo. Toda su vida fue una vida de dificultades. Dice el capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste entre vosotros. El último versículo de Gálatas dice que nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi espalda las marcas del Señor Jesús, de los azotes, las palizas que le pegaron a Pablo por predicar el Evangelio. Entonces tú dices, Pablo predica el Evangelio, hace la voluntad de Dios, le sirve a Dios de todo corazón, y encima le pegan, y encima sufre, y encima tiene que apelar a César y le pasan un montón de cosas malas. Y era Pablo siervo de Dios como ningún otro seguramente. Lo que era Moisés en el Antiguo Testamento era Pablo en el Nuevo Testamento, el más grande hombre. Y le pasaron todas esas cosas. Y tú dices, bueno, ¿y eso por qué? Porque el hecho de que tú tengas el Evangelio no te vacuna contra otras enfermedades. Y tienes que aprender esto, tenemos que aprender esto nosotros. Que yo puedo tener toda mi buena voluntad de servir a Dios y pueden venir pruebas sobre mi vida. Eso no significa que yo no esté aprobado por Dios, significa que Dios me está aprobando. Una cosa es que Dios me apruebe y otra cosa es que Dios me pruebe, ¿a que sí? ¿Verdad? El aprobado te lo dan cuando pasas el examen, pero primero hay que pasar el examen. Hay que pasar el examen primero y luego te aprueban. Y Dios prueba a sus siervos. Y probó a Pablo. Hermanos, yo muchas veces quise ir a vosotros, pero el Señor no me ha dejado. He sido estorbado, aunque yo quiero ir a vosotros para tener algún fruto espiritual. Hay quienes dicen que si tú eres creyente, todo te va a ir bien. Y si eres creyente y te pasan cosas malas, Dios te está castigando. Cuidado con eso. Entonces Pablo tuvo que ser muy malo, porque mira cómo le castigó Dios. Ningún hombre fue como Pablo, de amor por Jesucristo, y nadie sufrió tanto como él. ¿En qué pecó Job para que le pasara todas aquellas cosas? No había ningún hombre como él, íntegro, de corazón recto delante de Dios. Y mira cómo Dios le probó también. Dios prueba a sus siervos, Dios prueba a los creyentes. No se te ocurra juzgar a otros y decir que Dios le está castigando. No se te ocurra hacer eso. Yo sé que a veces en broma lo decimos, pero cuidado. Porque la lengua es una pistola que la carga el diablo. Pablo sufrió muchísimo, y no por pecar, sino todo lo contrario, por servir al Señor. Pero el Señor le dijo, tú vas a saber, Pablo, cuánto vas a padecer por mí. Y eso es una pura verdad, es una profecía que se cumplió en su vida. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que aceptar el sufrimiento como algo que nos viene de Dios para probarnos Dios, para llevarnos más a Él, para mostrarnos su bondad, para poder testificar a otros, yo qué sé, para cualquier otra cosa. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si eres cristiano y estás sufriendo, pues no pasa nada. Encomiéndate al Señor y confía en Él y sírvele. Y si eres cristiano y no sufres, que sepas que vas a sufrir. Porque es en esa escuela donde el Señor nos pone. Tarde o temprano todos tenemos que sufrir. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Es pasado por el fuego para que se purifique. Y eso te va a pasar. Vas a tener problemas, vas a tener luchas, vas a tener tentaciones. Y te van a pasar cosas que tú no quieres. Pero no pasa nada. Ponte las manos de Dios. Confía en Él. Como Pablo hizo. Y él se puso las manos de Dios siempre. Y sufrió un montón. Pero el Señor dice, estamos entristecidos, pero siempre con gozo. Estamos abandonados, pero no desamparados, porque Dios está con nosotros. El Señor cuidó de Pablo hasta el último momento.
Y gracias a que Pablo no fue, tenemos nosotros la epístola a los romanos. Si Pablo hubiera ido para Roma y les hubiera predicado todo esto, los romanos se hubieran quedado así. ¡Oh, wow! Eso es el Evangelio. ¡Qué hermoso! Pero nosotros nos hubiésemos quedado a dos velas. Pero mira, a veces Dios impide cosas buenas para traer cosas mejores. Sí, así es Dios. A veces Dios nos pone tropiezos para algo bueno, algo que está bien. Pablo quiere ir a Roma. Claro que está bien eso. Para bendecirles a ellos y tal. Eso está bien, Pablo. Pero el Señor dice, espera Pablo, hay algo mejor que te voy a dar. Tú vas a sentarte y vas a escribir la epístola del Evangelio de Dios. Y vas a bendecir no unos cuantos en Roma, sino a millones a lo largo de toda la historia, hasta que yo regrese. ¿Qué me dices? Es increíble. Dios siempre tiene mejores cosas para el final. Es como el postre, que un buen postre hace que te olvides de la carne medio cruda que te pusieron, ¿no? Y en Inglaterra, cuando yo iba de viaje por ahí, que me perdonen los ingleses, y si no me perdonan, allá ellos, pero ellos no saben cocinar, el 99%. Y nosotros nos comíamos allí a veces carne para tragar. No era carne para masticar, sino carne para tragar, porque cuando la masticabas no había manera de que desapareciera. Pero yo siempre le decía a mi compañero, espera que después viene el postre. Después traían el postre y los ingleses son para el postre chapó. Entonces te olvidabas de todo. De la carne sosa, de las papas sosas, de las verduras no sé qué. Te olvidabas de todo porque al tomar el postre dices, oh, qué bien estoy en Inglaterra, qué maravilla. A veces te traían 2 o 3 postres diferentes. Y te hacían olvidar todo lo demás. Pues Dios siempre tiene lo mejor para el final. Así que si te ha tocado carne para tragar, tú trágala. Pero confía en el Señor que todavía no ha terminado el menú. Y a lo mejor después viene el postre. Dice Pablo, el versículo 14, que él es un deudor. A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, dice el versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo era motivado por el Evangelio. El Evangelio era lo que le movía a Pablo. ¿Por qué? Porque el Evangelio te lleva a Cristo. Y cuando llegas a Cristo, te enamoras de Él, te llenas de Él y entonces dices, voy a predicar el Evangelio. Voy a creer este Evangelio maravilloso que me ha salvado. Y me siento deudor como una nación rica tiene una deuda con una nación pobre. Porque si Dios te ha dado riquezas es para que tú las compartas. No para que tú las despilfarres, sino para que las compartas. Y Pablo dice que se sentía deudor de todos. Da igual que sean griegos, que sean judíos, que sean bárbaros. Los bárbaros eran todos aquellos que no hablaban la lengua de los griegos. Da igual a donde vivan, la cultura que tengan, da lo mismo, la religión que puedan tener. El Evangelio es lo que ellos necesitan. Y es una deuda que Pablo tenía. Yo quiero predicar ese Evangelio. Me siento en deuda por todo lo que Dios me ha dado tanto. Me ha dado este Evangelio maravilloso que me ha transformado a mí, que me llena de amor, que me llena de gozo, que es algo tan valioso que quiero también compartirlo con otros. Claro, si lo tienes lo puedes compartir. Si no lo tienes, ¿qué vas a compartir? ¿Qué vas a compartir? ¿Una religión como los que van por ahí? El Evangelio lo tienes que tener primero tú en el corazón. Te tiene que llenar a ti. Te tiene que empapar a ti. Como una esponja, primero tiene que estar bien llena de agua para que después, al apretarla, pueda soltar el líquido. De la misma manera tú tienes que empaparte del Evangelio para que cuando el Señor te presione, salga de ti todo lo que Dios te ha dado. Pero mira, ahí una deuda es algo grave. Una deuda es una trampa, hay un dinero que tienes que pagar. Y mira, ¿sabes una cosa? Suponte que yo le debo dinero a Emilio, ¿no? No es así, ¿eh? Pero suponte que yo le debo dinero a Emilio, le debo 100 euros a Emilio. Y entonces yo le digo a Florín, mira, yo no voy a ver a Emilio porque me voy a ir de viaje, yo le voy a dar a Florín 100 euros para que se los dé a Emilio. Todo esto es mentira, ¿eh? No vayas a creer. Es una suposición. Entonces, como yo no voy a ver a Emilio porque me voy de viaje,
le digo a Florín, oye, mira, Florín, hazme este favor, te doy los 100 euros a ti, y cuando veas a Emilio, cuando lo veas, entonces tú le das, porque le debo ese dinero, y ya me quedo yo en paz, me quedo tranquilo. ¿Qué pasa si Florín se le olvida? ¿O tiene otras cosas que hacer? Yo sigo siendo deudor, y Emilio se queda sin los 100 pavos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo he pagado, pero como no podía pagarle a él, se lo dejé a un mediador, en este caso Florín, y ahora a él le toca entregarlo. Pero si no lo hace él, entonces a mí me deja como deudor y a Emilio como acreedor, porque dice, ¿qué pasa? Que no caen del cielo los billetes, que paga. Pues mira, yo pagué, me fui y lo encomendé en manos de alguien. Entonces Pablo es como Florín. Dice, Dios me ha dado aquí esto y yo eso tengo que dar a los que lo necesiten. Eso somos nosotros los cristianos. Dios nos da el Evangelio, que es el billete más grande que podemos tener, el billete para el cielo. Ese billete que nos transforma, que nos da gozo, que nos da confianza. Tenemos ese billete, entonces ya Dios nos dice, vale, ya tienes tú ese billete, ¿no? Ya te has aprovechado bien de él. Ahora compártelo. Y entonces ahora Florín es deudor. Yo soy deudor, tú también lo eres. Porque tenemos el Evangelio y tenemos que compartirlo con otros. ¿Cómo lo compartimos? Podemos invitar a alguien a que venga a la iglesia. Podemos invitar a alguien a que vea una película cristiana, que venga a algún evento especial. Hay muchas maneras de compartir este billete que tú y yo tenemos. Y Pablo dice, soy deudor a todos ellos, porque el Señor me ha dado este Evangelio. Y a pesar de que he sido estorbado, pienso ir allí. Y terminamos con el versículo 15. Así que en cuanto a mí, estoy pronto o deseoso o anhelando, estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. Gentiles o judíos, creyentes o no creyentes, todos necesitamos el Evangelio. Y Pablo dice, estoy deseando ir allí, lo que pasa es que ahora no puedo ir. Por eso os escribo esta carta. Pero como no puedo ir, por lo menos que tengáis por carta el Evangelio, porque estoy deseando ir ahí para compartir el Evangelio. ¿Qué es ese Evangelio? El Evangelio no solamente que Jesucristo muere en la cruz por los pecadores, sino que el Evangelio es la verdadera liberación, el verdadero gozo y deleite en Dios. Lo que hace que podamos alabarle al Señor y podamos disfrutar de su bendición es el Evangelio. El Evangelio para un no creyente es el poder de Dios para salvación, lo veremos el próximo domingo. Pero para un creyente también es el dejar de luchar, el dejar de pelear, el dejar simplemente que el Señor me lleve. Ese es el Evangelio, la buena noticia. Y cuando el Evangelio me llena a mí, ya no necesito que nada más me llene. Si el Evangelio me llena a mí, hermanos, no necesito que el humo me llene, que el alcohol me llene. No necesito que el dinero me satisfaga. No necesito llenar mi vida de electrodomésticos, de móviles, de cosas de esta tierra, porque si el Evangelio me llena Dios, y Dios es todo lo que yo necesito. Ese es el Evangelio. El Evangelio hace que yo no me sienta culpable, porque no hay ninguna condenación. El Evangelio hace que yo pueda ser generoso, porque lo que Dios me lo da también para compartir. El otro día me llegó un correo electrónico de Haití. Ya sabéis que ha vuelto a pasar otra vez otra desgracia allí. Un país que arrasaron los árboles. Ese es el verdadero problema de Haití. Me informé el otro día de eso. Todo mundo se queda alucinando diciendo, ¿cómo es posible que violemos la ley de Dios y luego queramos que la vida nos vaya bien? Haití no tiene ni un árbol. Todos los árboles han sido arrasados. Entonces, ¿qué pasa? En la República Dominicana, el país de al lado, también llegan allí el Matthew, pero allí casi no hace daño porque los árboles protegen a la población. Y allí han muerto 4 o 5 personas en la República Dominicana, que creo que es el país que está al lado. Y en Haití es un desastre porque el viento arrasa con las casas que hay, que son casas muy malas. Pero aparte de eso, como no tienen vegetación que les proteja,
Todo eso, todo es desastre y muerte. Me llegó un correo electrónico explicando eso, diciendo que la Alianza Evangélica Española está levantando una ofrenda para los hermanos de Haití, para donar el que quiera. Lo puedes ver por internet, la Alianza Evangélica Española Haití. Entonces me llega ese mensaje y pienso, aquellos hermanos lo están pasando mal, pero oye, a mí no me sobra el dinero y tengo otras cosas que hacer y tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo este problema, tengo el otro. Empecé a pensar y digo, mejor tiro el email a la papelera, porque ahora no es el momento. A lo mejor ya el mes que viene pues ya lo hago. Entonces tiré el email a la papelera y me llega otro reenviado por mi mujer. Mi mujer me reenvía un email creyendo que a mí no me llegaban los emails de la Alianza Evangélica Española, que es una agrupación de iglesias evangélicas de España, que a la vez pertenece a una federación de todo el mundo. Y dice, te he reenviado un email. Digo, si yo recibo todo de la Alianza Evangélica Española, ¿para qué me lo mandas? No, pero me sentí impulsado a enviártelo. Llevo 26 años con esta mujer y todavía no la conozco. Ella sí me conoce bien, pero yo no me entero de nada. Te lo he enviado. Y claro, cuando lo volví a ver digo, esto es que Dios me está diciendo, oye Fran, manda algo para Haití. Y mandamos algo para Haití. Pero Dios nos da tanto. No necesitamos tanto. Y allí no tienen nada. Pues eso. Pronto estoy para anunciar el Evangelio, dice Pablo, y terminamos con esto cuando dice, el Evangelio a vosotros que también estáis en Roma. El Evangelio es todo lo que nosotros necesitamos, porque en el Evangelio está comprimido la medicina de Dios para nosotros. ¿Tenemos pecado? La medicina está en el Evangelio, que es Cristo Jesús. ¿Tenemos miedo? La medicina está en el Evangelio, que nos dice, no temas. Porque si Cristo murió por ti, no hay nada que Dios no vaya a hacer por ti. Si ya entregó a su Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Si necesitas cambiar tu vida porque estás atado a otros dioses y a otras cosas y a otras conductas que no son agradables a Dios, el Evangelio es la solución. Porque si tú crees en el Evangelio es poder de Dios para liberarte de todo eso. Si estás solo, el Evangelio te dice que Jesucristo está contigo y si tú crees en Él, nunca estarás solo. Cualquiera que sea tu situación, tu necesidad, el Evangelio es todo lo que tú necesitas. Y por eso Pablo dice, estoy ansioso de llevaros el Evangelio. Es todo lo que yo tengo. Es glorioso. Y cuando empezamos a examinarlo un poco decimos, qué maravilloso es esto. No paramos de ver maravillas. En Inglaterra hace un tiempo fuimos a ver un palacio que había que pagar. En Inglaterra hay que pagar por todo, prácticamente por todo. Como en Suiza, igual. Por las calles no te cobran porque no hay un guardia, sino también te cobraban. Había un palacio allí y nosotros entramos gratis porque la esposa de un hermano que nos atendió en su casa trabajaba allí, entonces nos coló allí. Era de un duque muy importante inglés. Y era un palacio impresionante, o sea, digno de un rey, más que de un duque. Y lo impresionante de aquello es que nosotros pudimos entrar a unas salas que solamente los empleados pueden entrar. Porque el público entraba por unas cuantas salas donde se veían algunos tesoros y cosas maravillosas que, como ese hombre era dueño de casi medio mundo, porque tenía propiedades en todas partes, las colonias antiguas inglesas y todo eso, entonces tenía montones de cosas allí. Pero a través de la mujer de nuestro amigo pudimos entrar a las salas que nadie entraba, que no entraban nada más que los duques, los jefes, los empleados de allí. Y después que vimos todo el recorrido con todo el público normal, y después decimos, vete por aquí, pasa por aquí. Pero una puerta de un salón, todo de mármol, impresionante, y los tesoros más grandes estaban ahí.
piezas únicas de arte, piezas únicas de arqueología, las últimas obras de arte de países que ya ni existen. Todo eso estaba guardado ahí. Los mayores tesoros estaban allí guardados para el final. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es descubrir más y más tesoros, más y más gloria, más y más poder y gracia en Jesucristo. Vamos a cantar una alabanza para terminar.